¿Cómo están? Mi nombre es Paola Salas. Y mi nombre es Ana Estefanía Santiago. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y pertenecemos a la Escuela de Derecho. Bueno, nosotros le vamos a hablar un poco sobre qué trata el iusnaturalismo presocrático que se estudia en la materia de filosofía del derecho. Pero antes de entrar en materia tenemos que saber qué es el iusnaturalismo y qué es presocrático. El iusnaturalismo en latín significa ius, significa derecho, naturalis significa naturaleza y esmo significa doctrina. Y en un ámbito general, iusnaturalismo son aquellos estudios que se realizan a los diferentes conceptos que son emanados por el hombre. Por su parte, presocrático significa pre, antes, Sócrates viene de la palabra Sócrates. El adjetivo presocrático se utiliza para calificar a los sistemas filosóficos y a sus exponentes que existieron antes de este filósofo como lo es Sócrates. Después de esa breve introducción llegó el momento de entrar en materia sobre qué es el iusnaturalismo presocrático. También es conocido como filosofía presocrática, ya que son argumentaciones filosóficas de pensadores y sabios que se realizaron antes de Sócrates. Todo esto se originó a principios del siglo VII a.C., ya que en esa época existía la mitología divina, es decir, mitología o creencia por parte de los dioses, antiguos dioses griegos, como Hades, Zeus, Poseidón, entre otros, ya que se creía que por ello fue que se originó el universo. Pero el detalle está en por qué los griegos dejaron de creer en ello. Simplemente de que existían dos poetas como Homero, que era el escritor de la Odisea, y Hesodio, que era el escritor de la Teogonía, que explicaba el origen del mundo y del hombre, ya que por ellos, que eran los intérpretes de los dioses, fueron cuestionados por filósofos porque ya no querían más explicaciones sobrenaturales, sino explicaciones racionales. Y a partir de ahí, del siglo VII, por esas cuestiones que se le hicieron a esos intérpretes, se empezó a originar las especulaciones filosóficas. Y no solamente eran los griegos, sino también eran los egipcios, los de India, los de China, pero la diferencia de los griegos a estos pensadores también era porque los griegos no se fundamentaban en religión, sino se fundamentaban en el conocimiento. Y simplemente era porque los griegos ya no querían creer más en los dioses, ni que por ello fue que se originó el mundo, sino simplemente ellos querían buscar sus propias hipótesis, sus propias explicaciones, basándose en el razonamiento, para que simplemente puedan indagar y saber dónde se origina el mundo. Y así ellos, los griegos, dejaron atrás la mitología y abrieron paso al logos. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? ¿Por qué los filósofos cuestionaban a estos intérpretes? Simplemente porque ellos querían saber de dónde surgió el mundo, dónde venimos nosotros. Pero para eso, para ellos poder concretar sus hipótesis, necesitaban basarse de conceptos principales. Uno de ellos, el más importante, es el arge. ¿Qué es el arge? El arge es el principio de dónde se originan todas las cosas. Esto quiere decir que es la sustancia de donde se origina el mundo. Otro concepto importante era la fisis. La fisis es aquel principio que sostiene al arge, es decir, que es la estructura que sostiene o que contiene la sustancia. Por ejemplo, imagínense esta maceta. Esta maceta es la estructura que contiene la sustancia, el arge, es decir, la tierra, de lo cual va a surgir el mundo, es decir, la planta, ¿ok? Bueno, otro concepto importante es el cosmos. Muchos filósofos, para poder concretar sus hipótesis, necesitaban guiarse por la organización del cielo. Otro concepto importante era el logos. El logos es el principio de la sabiduría y el conocimiento, ya que muchos filósofos no se dejaban llevar por creencias divinas, sino más que todo por creencias lógicas. Existían demasiados filósofos, pero los más importantes se clasificaban como monistas, ya que ellos creían que el arge, es decir, la sustancia que origina el mundo, era una sola cosa. Otros eran pluralistas, que creían que el arge era una sustancia de varias cosas. Otros eran los formalistas, que creían que el arge no se podía tocar, es decir, que la sustancia era algo intangible. Y estaban los materialistas, que ellos creían que el arge sí se podía tocar, era algo que se podía, simplemente era algo material. Uno de esos principales filósofos era Tales de Mileto. Fue considerado como el principal o el primer filósofo de la historia, ya que él fue el que formuló la primera hipótesis de cómo surgía el mundo. Él era materialista y monista. Él creía que el arge era una sola cosa y sobre todo que se podía tocar. Y él creía que ese arge era el agua como fuente de vida, es decir, que el agua producía el origen del mundo. Él creía que todo lo que estaba en el mundo era algo húmedo, todo estaba hecho por humedad y simplemente gracias al agua se originaba la vegetación, se originaba la evolución del hombre, entre otras cosas. Otro filósofo importante pertenecía a la escuela de Mileto, que era Anaximandro de Mileto. Fue seguidor y discípulo de Tales de Mileto y permitió
estudiar muchas hipótesis. Lo importante es que él fue reconocido por el ser el primer filósofo en descubrir o crear la hipótesis o de formular las hipótesis de que la Tierra no era plana. Él era considerado como monista y formalista, es decir, que creía que el aire era una sola sustancia, pero no se podía tocar. Algo muy importante es que él creía que su arge era el apeiron, es decir, que era algo que no se podía ver, algo que no se podía tocar, es decir, que lo que surgía o simplemente daba origen al mundo era algo que no lo podíamos sentir ni tocar. Además, tenemos otros filósofos de gran importancia como lo son Anaxímenes de Mileto, de la escuela de Mileto. Fue discípulo y compañero de Anaximandro, era monista y materialista. Su auge era el aire, porque creía que era un principio vital o alimento de vida y que toda la tierra estaba compuesta por él. También tenemos otro de gran importancia como lo es Pitágoras, de la escuela pitagórica. Formuló principios que influenciaron a Platón y Aristóteles al desarrollo de las matemáticas y la filosofía racional en el occidente. Él era monista y formalista. Su arge eran los números, decía que todo el universo era constituido por figuras geométricas y estas eran reducidas a los números. También tenemos a Zeno, que es de la escuela de Elea, fue uno de los discípulos de Parmenides. Defendió la tesis de su maestro, se dedicó a atacar todo planteamiento que no partiera de la tesis de Elea. Él era monista y formalista. Su arge era el ser, pues él creía en la inmovilidad universal. También tenemos a Anaxágoras, de la escuela pluralista. Fue el primer pensador extranjero en Atenas durante 30 años. Él era pluralista y formalista. El arge era el nous y la semilla que representaba la porción de todas las cosas en término medio. Por su parte, también tenemos a Empedocles, de la escuela pluralista. Fue formalista y pluralista. Su arge eran los 4 elementos regidos por el amor, cuando había armonía entre ellos, y discordia cuando están en desequilibrio entre sí. También tenemos a Leucipo y Demócrito, de la escuela pluralista. Leucipo fue maestro de Demócrito. Ellos eran formalistas y pluralistas. Su arge era el átomo y el vacío, porque la realidad está contenida por partículas indivisibles. Como conclusión de todos estos, queremos decir que todo esto nos lleva a la idea iusnaturalista en el pensamiento clásico, el presocrático. El iusnaturalismo cosmológico concibe un iusnaturalismo en sentido amplio, teñido de un carácter cosmológico que remite a la física, es decir, a la naturaleza.